Lunes 28 de abril de 2025. Hoy completamos 748 episodios de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. En este episodio de este lunes de comienzo de la última semana del mes de abril, vamos a abordar de manera académica, analítica, política, estructural, un análisis a un ataque terrorista perpetrado por bandoleros comunistas dirigidos desde el Congreso de la República. Oígase bien, desde el Congreso de la República, por el bandolero comunista Juan de la Cruz Varela, quien pertenecía en ese momento al movimiento revolucionario liberal, estaba terminando su primer periodo como congresista gracias a la componenda que hizo con Alfonso López Miquelsen y no cesaba de instruir a sus terroristas, sus bandidos que tenían en suma paz de asesinar gente. Esta vez con el fin de asesinar a otro dirigente político liberal que le hacía contrapeso en la zona, organizó con sus cuadrillas una incursión sorpresiva un domingo por la noche, cuando todo el mundo salía de cine. En ese tiempo, en los pueblos colombianos, el cine era una actividad social muy importante y asesinaron al candidato, dejaron heridos gravemente a varias personas, causaron el terror y el pánico en una incursión propia de los bandidos comunistas, que desde luego no es contada por el señor de Rux en su informe, pero aquí lo seguimos poniendo sobre el tapete para que la verdad brille. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos resumir la situación de violencia en el Sumapaz al cabo del gobierno de Alberto Lleras Camargo? Una situación muy compleja. Recordemos que el señor Alberto Lleras Camargo subió a la presidencia con el cuento de que él tenía la llave de la paz, él era el salvador de Colombia, el general Rojas Pinilla había acabado con Colombia, según él, y tanto liberales como conservadores, ansiosos de repartirse la torta burocrática y seguir desgobernando, habían hecho un pacto de cuervos con el cual se legitimó el llamado Frente Nacional, que inició precisamente con el gobierno de Lleras Camargo. Ya estamos hablando del mes de febrero de 1962, cuando le quedaban casi 6 meses, menos de 6 meses ya, porque era finales de febrero, en el poder al señor Lleras Camargo. En el Sumapaz, mm, todas esas guerrillas comunistas que había estructurado Juan de la Cruz Varela y otros bandidos durante los finales de los años 40, la década del 50 y lo que iba del 60 en ese momento, estaban, como se dice en términos muy colombianos, vivitos y coleando. La diferencia era que ahora tenían un bandido que lo representaba en el Congreso, que encabezaba el tema de una reforma agraria y que mentía con la misma facilidad que mienten los comunistas engañando al país. Y entonces, aprovechando esa doble moral que podían manejar en ese instante, cometieron varios delitos, en particular, como lo hemos visto en esta última semana y hoy que comenzamos, dedicado a eliminar físicamente del planeta a todos los dirigentes liberales y conservadores de la zona que no se hubieran acogido a las propuestas del Partido Comunista de apoyar guerrillas. Por lo demás, las FARC que no hayan nacido estaban en formación en el sur del Tolima y todo el oriente del Tolima, el Sumapaz, el Duda, la salida hacia el Ariari, la salida hacia el Meta y la entrada al sur de Bogotá por la zona de la actual alcaldía 20. En ese tiempo no existía, pero sí, como estructura administrativa, pero sí existía naturalmente la zona de San Juan de Sumapaz y alrededores. Por toda esa zona se estaban moviendo estructuras del Partido Comunista, organizando el campesinado con el fin de formar un, una especie de estructuras similares a los soviets, con el fin de rodear la capital de la República por medio de la combinación de las formas de lucha. Tampoco nos lo cuenta el señor de Rux, pero aquí lo estamos destapando.
Y el abanderado de todo eso era el ahora parlamentario Juan de la Cruz Varela, que aprovechaba el paso que dio a la legalidad gracias a la corruptela de Alfonso López Miquelsen para seguir instigando desde su cargo la lucha agraria y promoviendo más y más grupos armados financiados por el Partido Comunista y sus formas de producción comunitaria. ¿Cómo podríamos sintetizar para nuestra audiencia la rapiña politiquera y de ambiciones desmedidas en que estaban inmersos los partidos políticos en febrero de 1962, en razón a que no se había definido el candidato único del Frente Nacional para el segundo periodo en reemplazo de Alberto Lleras Camargo? Mi coronel, basta con ver los titulares para darse uno cuenta cómo los políticos corruptos han descompuesto al país y nunca van a fondo de los temas graves. Aquí vemos que el Partido Liberal estaba en una rapiña terrible por si apoyaban o no apoyaban el candidato del, del Partido Conservador, que debía ser escogido entre Guillermo León Valencia, el papá de Álvaro Leiva Durán y Misael Pastrana Borrero, o sea, los dueños del país repartiéndose siempre la torta. Y los liberales insistían en que el liberalismo debía presentar un candidato. Entonces Lleras Restrepo, que estaba en su campaña política desde hacía 4 años, pero que no le convenía quemarse ahí, convocó primero a unos directivos de la Dirección Nacional Liberal para hablar y luego convocó a toda una convención para tratar ese tema urgentemente. Como vemos aquí otro titular pequeñito, mientras estos descompuestos andaban peleando por repartirse la torta, eh, se destapó un escándalo que en las escuelas públicas de Bogotá y colegios públicos de Bogotá, algunos profesores le estaban obligando a los estudiantes a comprar textos rusos. Imagínense ustedes, lavado de cerebro permanente. Esto tampoco nos lo cuenta el cura de Rux, pero aquí está, página primera del día martes 20 de febrero de 1962, publicado en el diario El Tiempo. Y la foto se ve mientras todos los descompuestos del Partido Liberal, ansiosos de seguir repartiéndose el país a dos manos, se reunían con Gerard Restrepo a ver qué cuadraban y si apoyaban o no el Frente Nacional o se abrían en disidencia o qué hacían. La locura de Colombia siempre. Estamos hablando de febrero del 62, a menos de 3 meses para hacer elección presidencial. En el Partido Conservador ya tenían problemas internos, como vemos en esta caricatura de Belezefe. Está Álvaro Gómez discutiéndole al papá, a Laureano, diciéndole, bueno, ¿y qué es lo que tiene el señor Jorge Leiva, que es su candidato para, para las elecciones, y no yo? O sea, lo mismo que nos caracteriza ahora, y por eso tenemos 85 candidatos, inclusive una locutora. ¿Por qué los otros y no yo? O como dijo Noemí Sanín, es que ¿por qué Pastrana fue presidente y no yo? No importa tirarse el país, es que es mediocres, todos peleando por la torta. Y en el Valle y Antioquia, los conservadores decían que ¿por qué Leiva, candidato de Laureano Gómez, que es el que ha firmado el pacto de cuervos en Europa, y por qué Guillermo León Valencia, candidato de la Casa Ospina, y por qué no Misael Pastrana? Ahí vemos, y Belisario Betancourt haciendo también sus pinitos de politiquero, por allá diciendo que le han hecho un atentado y que le han bloqueado una manifestación que ha hecho, que tenía que abrirse una investigación. Entonces, en síntesis, lo que vemos, Partido Liberal y Partido Conservador divididos y cada uno pensando en lo suyo, pero como tenían un pacto de cuervos, tenían que cumplirlo y lo que estaban era buscando qué ventajas y cómo se repartían los ministerios. Y entre tanto, en el MRL, que era la facción que había aglutinado a comunistas y liberales supuestamente rebeldes del señor Alfonso López Miquelsen, se destapó otro escándalo. Y es que hubo una convención eh, liberal para apoyar la candidatura del señor liberal del MRL, ¿no?
del señor López Miquelsen, que quería ser presidente en ese momento. Había un politiquero de nombre Álvaro Uribe Rueda, em, comunista, decía que era liberal, pero era más comunista que liberal, que era el que movía los hilos, era la mano derecha de López Miquelsen allí en esa agrupación política. Y mm, desde distintos sectores de la sociedad había un buen sector de liberales que habían entrado al MRL buscando politiquería y puestos. Y una de esas era una señora de nombre Ana de Caraf, eh, que era representante perdón, diputada a la Asamblea de Cundinamarca. Y ella era una de las que más había promovido que se realizara esa convención del MRL con todas las de la ley. Y Álvaro Uribe Rueda, inclusive, le había propuesto a López Miquelsen que obviaran eso y que se lanzara como candidato porque ya contaban con todo el apoyo del Partido Comunista. Esta señora salió lanza en ristre y puso en público que el MRL tenía que ver con el terrorismo, señaló la incidencia del comunismo en una carta y luego dejó una constancia escrita con varios puntos en los cuales ratificó en 7 párrafos por qué el MRL estaba en manos de los comunistas, cómo habían caído en lo que mm, Lenin llamaba el manejo del infantilismo de izquierda, cómo se había anarquizado el movimiento revolucionario liberal, cómo poco a poco el Partido Comunista se estaba aprovechando de la ignorancia de quienes seguían a López, pero no sabían que lo estaban utilizando los bandidos comunistas. Demostró cómo Gilberto Vieira, que era uno de los politiqueros más corruptos y de los bandidos más cercanos a las FARC que ha habido desde las altas instancias políticas, movía todos los hilos y descomponía internamente el MRL, cómo le han bloqueado el ascenso a Masuera Villegas, que había sido alcalde de Fusagasugá y alcalde de Bogotá, y luego venía ya como un fuerte posible candidato a la presidencia si no era López Miquelsen, y cómo los comunistas lo han sacado del juego, por lo menos temporalmente. Entonces, esta carta de esta señora fue muy fuerte, pero si hacemos un resumen breve para contestar la pregunta, como vemos, liberales desubicados, conservadores desubicados, los comunistas manipulando las cosas y hasta exigiéndole a los padres de familia que les compraran textos elaborados en la Unión Soviética en idioma español para que los estudiantes de los colegios públicos en Bogotá se orientaran por eso. La triste realidad que no nos cuenta el señor de Rux en su supuesto informe de la verdad. Mi coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación la catarata de noticias de la violencia tripartidista en el mismo momento en que ocurría el ataque terrorista de los bandoleros comunistas dirigidos por Juan de la Cruz Varela contra los habitantes del municipio de Icononso en el mes de febrero del 62? Pues mi coronel sí era una catarata, porque mientras, como ya vimos, los 3 partidos más visibles andaban en la rapiña y en la repartija del poder y la ambición de quedarse con todo, eh, y los comunistas eran los que estaban ganando hasta ideologizando a los niños en Bogotá, vemos otras noticias del mismo día. Y es que en Santander, en una operación, el ejército encontró esta fotografía de Efraín González, que era la más reciente que se tenía del bandido, y la publicaron e hicieron un resumen de las actividades que este criminal estaba realizando entre Santander y Boyacá. Eh, de igual manera, en la zona esmeraldífera, donde ya tenía incidencia este bandido Efraín González, fueron dejados libres 3 hermanos de apellido Quintero Morales que habían participado en un avaleo y, oh sorpresa, estuvieron en el avaleo, pero el juez consideró que no había pruebas que tenían armas de fuego en el momento que se presentó el avaleo. Entonces debe ser que dispararon con los ojos. Y en Tuluá, Valle, eh, a la salida de el municipio, en una vereda que llama La Planta,
fueron asesinados dos personas, un dirigente liberal y un muchacho que lo acompañaba. Este dirigente era uno de los agricultores más conocidos en la zona. Iba en su vehículo particular de regreso del municipio hacia la vereda y lo acompañaba un joven que era uno de los funcionarios o los empleados de la finca donde trabaja, donde tenía su propiedad, y fueron atacados y asesinados a tiros desde la carretera por bandidos que usaban prendas militares y que estaban armados con pistolas y fusiles y carabinas. De otro lado, pues la violencia continuaba en otras partes del país, igual que el Sumapaz. Mi coronel, ¿qué otros hechos de violencia tripartidista sucedían en las demás regiones de los departamentos del Tolima y Valle en ese mismo momento? Pues varios, mi coronel. En Buga, muy cerca de Tuluá, fue capturada, fueron capturados unos bandidos de la banda del bandido del MRL que se llamaba o que le decían el Capitán Ceniza, de nombre Arcadio Ruiz. Eh, Estos bandidos estaban siendo investigados de hace rato. El uno llamaba Marco Tulio Mejía, alias el Churrasco, y le decían el Churrasco porque él decía que era feliz asesinando a la gente y luego quemándola como para que quedaran como un churrasco. Y el otro era Arnoldo Morillo, alias el Mocho, que tenía un problema físico, y ambos eran de la cuadrilla de Cenizas. Cenizas, recordemos que se hizo célebre primero por ser bandolero del MRL y luego por haberse volteado para el Partido Comunista y haber sido de los embriones de las FARC. Segundo, porque después de que asesinaba a las personas en las casas, le prendía candela a las viviendas para que quedaran en cenizas. Y él mismo se autodenominaba el Capitán Cenizas. Repetimos, primero como MRL y después como comunista. Estos bandidos fueron capturados y al mismo tiempo el comandante de la Sexta Brigada, cruzando la cordillera de Buga hacia la Herrera Tolima, publicó una información en que eh, las tropas del batallón Caicedo habían incautado eh, una gran cantidad de propaganda comunista que estaban distribuyendo unos bandidos a nombre del capitán Cenizas. O sea que este bandido se estaba moviendo ya ampliamente entre el sur del Tolima y el Valle. Eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux, sino que todo es que los bandidos que se formaron en el sur del Tolima aparecieron en paracaídas y por obra y gracia del Espíritu Santo, y no cuenta que venían desde el Valle orientados por el Partido Comunista y el MRL. Y el comandante de la brigada entregó copias de los documentos que estaban repartiendo los bandidos allá, y había propaganda tanto del MRL como del Partido Comunista y de la cuadrilla del Capitán Cenizas, o del alias Capitán Cenizas. Recordemos que este Capitán Cenizas también eh, hubo una operación del batallón Codazzi posteriormente en la que fueron dados de baja 11 bandidos, y el Partido Comunista y el MRL en Cali armaron un escándalo y decían que eran unos humildes trabajadores que estaban en una actividad de un bazar para recoger fondos, pero es que esos humildes trabajadores hirieron gravemente al sargento que se acercó con la patrulla a preguntar qué pasaba ahí, y se armó el tiroteo, y entonces fue que el sargento fue herido también por el Espíritu Santo. Como vemos, la situación del país bastante descompuesta, y mientras tanto los politiqueros corruptos pensando en repartirse el poder sin ponerle cuidado ni siquiera a que se estaba ideologizando con material comunista a los estudiantes en Bogotá. Mi coronel, pero ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del pintoresco municipio de Icononso, ubicado al oriente del departamento del Tolima? Bueno, mi coronel, estos mapas nos explican un poco la situación para entenderlo mejor.
El departamento del Tolima está ubicado en todo el centro de Colombia y articula al occidente del país con salida hacia el Pacífico y al oriente del país. Además, es un departamento que tiene dos cordilleras de las tres y prácticamente una cercanía con la tercera cordillera, que es la occidental, cruzando los departamentos de Quindío y Valle, o Risaralda y Valle, o Caldas. Eh, Al oriente del departamento cruza el Río Grande de la Magdalena y divide la cordillera oriental de la cordillera central por medio de lo que llama el Valle del Alto Magdalena en el Tolima. Aquí lo vemos en verde. Y el municipio de Icononso está ubicado en esta esquina donde comienza el páramo de Sumapaz. Aquí lo vemos aquí en este, y lo vemos aquí. Y el páramo de Sumapaz limita directamente con Bogotá, o sea, prácticamente se puede decir que el, el municipio de Icononso está muy cerca de Bogotá, no es sino cruzar una parte de Cabrero de Pandi y ya está en Bogotá, o de Arbeláez, tampoco es muy lejos, y tiene todo un despliegue hacia el sur, siguiendo el eje de la cordillera oriental, o hacia el oriente al páramo de Sumapaz para salir a los llanos, o hacia el norte para entrar a las cordilleras de Tibacuy, pasando por Fusagasugá, y también ya está en Bogotá, o cayendo a Biotá, donde los comunistas habían construido de larga data su escuela. Una ubicación geoestratégica fundamental. Es el límite del Tolima con Cundinamarca. Es una zona además muy cafetera y de una producción agropecuaria interesante. Como vemos, está en la parte baja de la cordillera, todavía no es alta montaña, a pesar de que si avanza hacia el oriente, pues obviamente va entrando al páramo Sumapaz. Tiene sitios muy pintorescos como estos, un clima espectacular, muy agradable. Como decíamos, los productos, no solo el café, sino la mora y otros en la parte más fría, son de altísima calidad. Y es muy conocido porque el río Sumapaz cruza por medio de la roca en una formación espectacular que se llama el Puente Natural de Icononso, que en la parte superior ya le construyeron, pues desde luego, un puente artificial para evitar de pronto un accidente, porque inicialmente la primera carretera cruzó por ahí, pero para garantizar la estabilidad, pues ya le construyeron un puente artificial, pero el puente natural sigue existiendo y es un sitio turístico, tiene 150 metros más o menos de altura y alberga toda una historia de leyendas y también de tragedias durante la violencia. eh, y aquí habitan muchos guácharos, estos pájaros que son conocidos como los guácharos, y de cierta forma también lo llaman la, la cueva de los guácharos en Icononso, aunque ese nombre no es tan conocido como en otras partes del país. Eh, por lo que vemos, tiene una importancia capital en la región del Sumapaz, habida cuenta que por aquí cruza el río que luego va a descender, después de recoger mucha tributación hidrográfica, al Magdalena en la zona de límites de Tolima y Girardot. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describieron los medios de comunicación el ataque terrorista de bandoleros comunistas dirigidos por Juan de la Cruz Varela contra los pobladores civiles del municipio de Icononso, en el Tolima, en febrero de 1962? Pues lo describieron con el título Asalto a la población de Icononso y en el subtítulo Muerto el jefe liberal por bandoleros disfrazados de mujeres. Y luego otro resumen que decía, tratan de sembrar el terror en Sumapaz. Y decía, un grave atentado que dio como resultado la muerte del jefe liberal, el doctor Rafael Caicedo Díaz. Se perpetró el domingo en la noche en esta población por parte de bandoleros de las cuadrillas de Juan de la Cruz Varela. Resulta que a este señor, lo describe la nota, ya Juan de la Cruz Varela había ordenado matarlo, le han hecho un primer atentado, lo han herido en una pierna, había estado hospitalizado, pero él había regresado a su natal Icononso a continuar en la campaña política. Un par de semanas antes, Juan de la Cruz Varela, personalmente y como
miembro del Congreso de la República, había ido a presidir una reunión comunista y ha sido muy poca la gente que le haya asistido, a pesar de que los comunistas en las veredas Guatimbol y otras cafrerías, muy conocidas por la presencia de estos delincuentes, tenían controlado y amedrentado a los campesinos, pero no le asistieron. En cambio, este señor Rafael Caicedo Díaz había hecho varias manifestaciones, estaba lanzándose como candidato a la Cámara y Juan de la Cruz Varela lo tenía en la mira para asesinarlo y lo había atacado fuertemente desde el Congreso, como hacen los comunistas. Ellos no van a trabajar nunca sino atacar a todo el mundo, y lo había desprestigiado y lo señalaba de ser el jefe de pájaros liberales que perseguían a los comunistas. Entonces, en ese tiempo, cada vez que llegaba una película nueva, era matiné, vespertina y noche en todo el país. Y el teatro Icononso no era la excepción. El matiné y el matinal eran para los niños, películas. Y las películas se estrenaban los domingos y duraban 2, 3 días en cartelera y luego las cambiaban, no duraban mucho. Entonces había un estreno de alguna película de ese momento. mm, Si no estoy mal, era la película del General de la Roer, que estaban presentándola allí en los teatros de distintas ciudades del país. Entonces, Rafael Castro fue con su familia a cine, también fue con el comandante de la policía y con otras personas. Y cuando salieron de cine, unos sujetos disfrazados de mujeres se le acercaron y al estilo sicario los remataron prácticamente ahí en presencia de todo el mundo, hirieron al teniente de la policía, hirieron la esposa del señor, a la señora Cecilia Caicedo, y a un niño que estaba con ellos ahí también fue herido. Eh, Inmediatamente, pues el pueblo reaccionó y desde varias esquinas aparecieron otros bandidos disparando, haciendo el repliegue. El alcalde de la localidad era un capitán también de la policía que ejercía a la vez el cargo de comandante de todo el grupo de policías y de alcalde. eh, Recogió a todos los policías disponibles y siguió la persecución de los bandidos hasta un sitio que se llama Juan Lopitos, donde se perdió el contacto, pero sin embargo allí fue herido otro agente por los bandidos que tenían vehículos para el escape y se desplazaron hacia el sector de Pandi. Al día siguiente aparecieron todos los politiqueros de la Dirección Nacional Liberal y de la Dirección Liberal del Tolima a hacer el escándalo que los estaban persiguiendo. Eh, la investigación se le encargó a un juez nombrado directamente por el Ministerio de Justicia y se resaltó que no era la primera vez que las cuadrillas de Juan de la Cruz Varela, disfrazados de mujeres, entraban a distintos sitios a asesinar gente con el fin de engañar a los transeúntes o a quienes allí estuvieran. Este hecho pues trajo mucha repercusión en el Tolima y especialmente en Icononso, pero como ya lo vimos a nivel nacional, eh, los dirigentes políticos andaban inmersos en otras actividades diferentes a lo que les correspondía hacer. Mi coronel, ¿y por qué Juan de la Cruz Varela nunca respondió ante la justicia por tantos crímenes que se le atribuye, en especial la eliminación sistemática de diferentes políticos contrarios a su partido comunista? Pues veíamos el viernes que antes de la muerte de uno de los dirigentes le sumaban 200. Veíamos que cuando Alonso Abella publicó el libro, un aspecto de la violencia, le endilgaba más o menos 485 crímenes. Y al final de su macabra existencia, pues se habla de más de 600 crímenes cometidos por sus cuadrillas y ordenados por él. Exactamente la pregunta es esa, ¿y por qué no le pasó nada? La respuesta tiene varias aristas. Una de ellas es que mientras la justicia esté politizada, en el sentido de que funciona alrededor de las decisiones políticas y no de las decisiones o de la hermenéutica jurídica, pues estamos perdidos. Eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux,
en la supuesta verdad que cuenta del conflicto, ¿no? Es que la justicia ha sido utilizada para salvar, para sacar del problema a cuanto bandido ha cometido crímenes. Hoy vemos a Timochenko con una larga lista de crímenes, quizás 5 o 6 veces mayor a la que cometió Juan de la Cruz Varela, o a la mujer de Tiro Fijo, la concubina de Tiro Fijo, que era la que transmitía todas las órdenes por radio de todos los crímenes que ordenaba Tiro Fijo, y ahora es honorable senadora y habla de derechos humanos, igual que Tiro Fijo y Pastor Alape. Entonces, la explicación estaría ahí, mi coronel, en que en medio de todas esas aristas, los dirigentes políticos, cada vez que hacen la paz con los bandidos, que nunca termina haciendo paz, como vemos ayer, que la semana pasada el señor Petro dispuso que no se atacaran las disidencias de Calarcá, y ayer ese bandido asesinó a 9 soldados y dejó 6 heridos y secuestró otros 5, y seguimos hablando de paz, y le preguntan al comandante del ejército qué pasa y dice, no, esperar que decide el presidente, porque como está firmado un decreto de paz, en lugar de entrar las tropas y tomar las decisiones de bombardear a esos bandidos y atacarlos, entonces esperemos a que el presidente siga con la paz, y entonces mañana tendremos a Calarcá hasta de candidato presidencial. Sin duda, mi coronel, muchas gracias. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas, leninistas, que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960. Mi coronel, visto lo anterior, ¿tiene credibilidad la paz total de Petro después del resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional en el lapso de 1958 al 74, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Desafortunadamente tenemos que decir que no. Y el hecho de ayer que lo mencionamos en el anterior comentario nos lo demuestra. Con los bandidos no hay forma de hacer ninguna paz. Estos bandidos siempre estarán engañando, estarán mintiendo, estarán utilizando estratagemas y seguirán, mientras se les dé reconocimiento político, cometiendo crímenes. Así como Juan de la Cruz Varela lo hizo, igual ha ocurrido con otros grupos terroristas. Y en el caso del señor Petro, que perteneció a un grupo terrorista, llegó al poder supuestamente para gobernar un país donde 12 millones de ignorantes le confiaron la facultad de gobernarnos, y está dedicado a destruir a Colombia, a legitimar bandidos, a causarle daño al país. Entonces, con los comunistas no se puede negociar nada de paz, porque ellos siempre mienten, engañan y buscan destruir a Colombia.
Adelante con su comentario de hoy, mi coronel. Gracias, mi coronel. Comentario de cierre del capítulo 748 de la memoria histórica aún no contada. El personaje que nos ocupa en el día de hoy, Juan de la Cruz Varela, es un hombre que se dedicaba a las labores del campo en la región del Sumapaz en la cordillera oriental. No fue un personaje de amplios conocimientos políticos y sociales, pero que habiendo sido adoctrinado por los pregoneros del Partido Comunista, se convirtió en un ciego seguidor de las teorías marxistas, llegando a considerar que éstas debían imponerse con el uso de la violencia bruta a los pobladores de esa región. Por eso, Varela recurrió al crimen generalizado, incluido el asesinato de sus 3 hermanos, porque estos estaban en desacuerdo con sus prácticas violentas. De esa forma agresiva y como disponía de ciertas habilidades básicas para el discurso político, Juan de la Cruz se convirtió inicialmente en un gamonal del Partido Liberal y después del Movimiento Revolucionario Liberal denominado MRL, grupo que fue una disidencia del Partido Liberal histórico y creada por el caudillo Alfonso López Miquelsen en sus también pretensiones por llegar a la presidencia de la República. De esa forma, Juan de la Cruz se hizo elegir simultáneamente y bajo la fuerza de la amenaza como diputado del departamento de Cundinamarca y como representante ante la Cámara. De esa forma podía darle una falsa connotación política a su brutalidad criminal y con ello engañar a sus compañeros delincuentes. De igual forma, no se acogió a las amnistías ofrecidas por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla y posteriormente la de Alberto Lleras Camargo, porque eso le impedía seguir delinquiendo, y más bien se asoció con la cuadrilla del también terrorista comunista Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo, quien igualmente había creado otra república independiente en el sur del Tolima denominada Marquetalia. El objetivo de Juan de la Cruz era crear su propia república independiente de ideología comunista, pero enmascarada bajo las doctrinas del Partido Liberal, como bastión para apoderarse del gobierno nacional. Para ello, utilizó una fuerza depredadora donde asesinaba en forma indiscriminada, exigiendo contribuciones económicas, robando las propiedades rurales y causando toda clase de destrucción y terror. Y en especial contra sus propios compañeros bandoleros, porque no se acogieron a la amnistía. Porque se acogieron a la amnistía. Motivo por el cual los consideraba traidores, no solo al Partido Comunista, sino también al Partido Liberal, y por supuesto a su imaginario liderazgo político. El resultado final fue todo un periodo de terror indiscriminado contra los habitantes de la región del Sumapaz y de los municipios aledaños que eran atacados para atemorizar por medio del crimen y el saqueo, como castigo con quienes no se acogían a sus designios personales. Un oscuro periodo de crueldad que no fue plasmado en toda su magnitud en el informe de la verdad, narrativa para la cual se contrató y se pagó por casi $500 millones al sacerdote jesuita Francisco de Rux, quien solo lo referenció en forma ambigua y muy periférica, con el fin de enmascarar el asesinato y el sufrimiento de miles de víctimas por parte de las cuadrillas bandoleras de las FARC. Un trabajo intelectual deficiente, porque fue idéntico al que hizo Monseñor Germán Guzmán Campo a finales de la década de 1950, que fue contratado por el gobierno para dicho fin, pero que tampoco dio satisfacción a los propósitos de la consecución de la paz, y por supuesto, dinero que también se perdió. Por ese mismo motivo, los bandoleros de las FARC ahora gozan de elevados salarios y exorbitantes recompensas, incluidos cargos de senadores ocupando curules en el Congreso, y que, sin embargo, sus compinches continúan causando mucho sufrimiento en la provincia nacional,
dejando en evidencia que el acuerdo de paz firmado con el iluso presidente Juan Manuel Santos ha sido toda una quimera y un gran engaño a todo el pueblo colombiano, pueblo que tan generosamente lo recompensa por los crímenes que hoy en día continúan cometiendo. Un buen día para todos. Muchas gracias, mi coronel. Me quedo con la última frase que usted dijo, crímenes que todavía siguen cometiendo, aún que están cometiendo. Complejo todo esto, el país necesita una reestructuración en todos los campos, comenzando por poner los puntos sobre las íes y establecer quién es quién y no dejarnos manipular por tanta mentira que han elaborado los comunistas y sus cómplices alrededor de la violencia. Esta noche continuaremos con nuestra actividad académica de formación de estadistas con visión de estrategas. Mañana con nuevos episodios de la memoria histórica, porque el objetivo continúa y el miércoles llegaremos a la emisión 750, que ya es otro hit, otro éxito de nuestra fundación en esta tarea. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.